Bueno, entonces, pues como decía eso, hablaremos de este señor, de Heisenberg, no del señor de Breaking Bad, que por cierto digo un dato, no sé si existe alguna persona en este universo que no haya visto Breaking Bad, la serie, esta que ha tenido un montón de premios y tal. El personaje principal de esta serie se hace llamar a sí mismo Heisenberg. Y ronda por ahí una explicación de por qué el personaje este se llama Heisenberg. Bueno, hay varias, pero la más razonable tiene que ver seguramente con el hecho de que Heisenberg, el de verdad, se manejó siempre su vida entre el bien y el mal, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y fue, digamos, bueno, aún es controversia saber si finalmente era bueno o malo. Eso ya juzgaréis con las pocas cosas que pueda decir sobre eso y leyendo y mirando, ¿no? Muy bien, pues como decía, la parte primera es un poco su vida y la parte 2, deducir el principio de incertidumbre, eso que todo el mundo habla y que todo el mundo dice que es lo de la posición, el momento y tal. Pero aparte de eso, no se sabe si es que es algo experimental. Hablaré de eso en la segunda parte, que es cuando, en principio, deberéis salir huyendo y solo unos cuantos valientes se quedarán para... espero que, ya que estáis aquí, pues... ¿Cómo? Sí, si queda alguien, hablo. Y si no, pues, no sé, para el organizador. Te sientas aquí obligado y ya está. Bueno, pues nada, el señor Heisenberg, pues es justo este de aquí, el de la derecha. Nació en 1901 y tuvo la mala pata de morir en el 76. De hecho, tenía yo 5 años cuando murió, pero claro, no sabía ni lo que era la cuántica, ni la física, ni nada. Si no, seguramente hubiera ido a conocerle. Y bueno, y este es el padre, bueno, que tiene una pinta así un poco curiosa, pero bueno, y luego el de la izquierda es el hermano. De la madre no he podido conseguir información, pero estoy convencido de que tenía madre. Seguro. Entonces, en 1920, este señor pues contrajo el tifus y bueno, y entonces pues no pensó otra cosa que mientras estaba convaleciente, pues se puso pues a estudiar un poco de matemáticas y quería pues ingresar en la Universidad de Múnich para hacer mates. ¿Y cuándo le entró la neura? Pues cuando contrajo el tifus, ¿no? Este hombre. Por cierto, es alemán, no sé si lo he dicho, pero eso. Y entonces al final no estudió matemáticas, sino que estudió física teórica, pero no con cualquiera, precisamente con Sommerfeld. El señor Sommerfeld, bueno, es el físico, es conocido para los estudiantes de física como aquel que empezó a descubrir, digamos, las primeras reglas de la cuántica, que no estaban del todo bien, pero sí que iban por la pista adecuada, ¿no? Y no tuvo ni más ni menos que bueno, el mejor compañero que se podía tener, que es a Pauli. Que este señor, Pauli, es el famoso físico del principio de exclusión de Pauli, de los electrones que no pueden estar en el mismo estado y tal. O sea, que lo tenía como compañero y amigo y además ganó en 1924 un premio Nobel, el Pauli. O sea, que los colegas que tenía, digamos, eran interesantes, ¿no? Y realmente es tener mucha suerte si tienes compañeros tan listos, ¿no? Se hace la vida más interesante, ¿no? Y en 1992, pues finalmente, como fueron muchos de los cuánticos de aquella época, fueron a Gotinga o Göttingen, no sé cómo se pronuncia, una ciudad alemana, y ahí es donde estaba la escena efervescente de lo que estaba pasando con esa nueva teoría que era la mecánica cuántica, ¿no? Y entonces, pues en 1992, Bohr, el gran Bohr, fue ahí a charlar sobre la mecánica cuántica. Entonces hay que entender que Heisenberg, que no tenía, como todos los jóvenes, no muy claro a dónde quería tirar, porque al principio quería tirar por la relatividad, pero le convencieron, sobre todo fue Pauli, que le dijo, no, tira más bien por esta nueva rama de la física, que es la mecánica cuántica, que está por descubrir. Y muchas veces él ha dicho que gracias a eso pues pudo lograr lo que logró, porque era un terreno virgen y la vista está que lo supo aprovechar. No solo el terreno virgen, sino los compañeros de viaje, ¿no? Y entonces vino el señor Bohr, que es uno de los padres, digamos, de la mecánica cuántica. Y además era un hombre, digamos, que irradiaba sabiduría y sobre todo física por sus venas, ¿no? Y entonces, claro, ya acabó de enamorarse. Y luego, bueno, exacto, y luego más tarde trabajaría como asistente en Gotinga, o sea, ya se quiso quedar ahí y trabajó, pues con Max Born, David Hilbert y otros, ¿no? Claro, ¿quiénes son Born y Hilbert? Bueno, nosotros, sobre todo veo aquí un compañero de carrera, nosotros conocemos a Born por la aproximación de Born, ¿no?
conocemos a los físicos porque lo hemos leído, bueno, a lo mejor hemos leído alguna novela o algún libro de divulgación, ¿no? Pero yo en concreto descubrí a Born porque era uno de los métodos de aproximación para resolver problemas en cuántica. Lo vi en un libro que se llama Aproximación de Born, por ejemplo, ¿no? O teoría perturbativa de no sé qué. Pero resulta que cada concepto que hay en mecánica cuántica está asociado a un nombre, y todos los nombres que aparecen en la mecánica cuántica son estos: Born, Hilbert, Sommerfeld, Pauli. Todos estaban allí en esa especie como de hervidero en la Europa de aquellos años, gestando la mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, eran todos amigos y tal. Y por cierto, Hilbert era un matemático que digamos, el espacio o las matemáticas con las que se funda la mecánica cuántica es el espacio de Hilbert, es decir, que lleva su propio nombre. Bueno, se estaba creando ahí todo un barullo de ideas emergentes, pero lo más curioso del asunto es que Heisenberg no se doctoró en cuántica, se doctoró en turbulencia de fluidos. Son cosas que yo, bueno, supongo que se podría indagar, y los historiadores de la historia de la ciencia lo habrán hecho seguramente, saber por qué, a pesar de estar enamorado de la cuántica, hizo una tesis hablando de fluidos. Es algo, un misterio que yo no sé los historiadores si lo han resuelto o qué pasó, digamos, ¿no? Pero ese fue su tesis. Vale, nada más acabar la tesis, pues en el 24-25 pues trabaja con Bohr, digamos, ¿no? Entonces lo consiguió con una beca y tal, y se fue a la otra ciudad que ha marcado un antes y un después en la mecánica cuántica, que es Copenhague o Copenhagen, no sé cómo se pronuncia. Es la ciudad, digamos, estrella junto con Gotinga, donde estaba naciendo la mecánica cuántica, ¿no? Y pudo trabajar junto a Bohr. Y entonces, claro, aquello le marcó profundamente. O sea, que a pesar de haber hecho la tesis en fluidos, resulta que se estaba juntando con Bohr, el cuántico, uno de los padres de la mecánica cuántica. Para poneros un ejemplo de lo importante que es Bohr, deciros que Bohr fue la primera persona en el mundo, digamos, o en la historia, que puso encima de la mesa una interpretación a lo que es la función de onda, como la probabilidad de encontrar una partícula en aquí o allá, ¿no? Fue el primero que se dio cuenta, y muchas veces a eso se le llama la interpretación de Copenhague, también con el postulado de la medida. Bueno, o sea, es que no me quiero enredar, porque si no me pasa el tiempo y si queréis ya podemos comentar, pero deciros que Bohr es importantísimo, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica. Pues puedo trabajar para él. Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque recientemente he visto una charla que ha dado Ignacio Cirac, seguro que lo conocéis. Ignacio Cirac es un físico español, vivito y coleando, que es el director del Instituto de Max Planck en Alemania, ¿no? Y una de las cosas que él siempre ha recalcado es que si uno tiene la suerte, aparte del esfuerzo, pasión y todo eso, si uno tiene la suerte de estar al lado de gente con talento, si tú tienes algo de talento, entonces emerge y se propaga y se expande. Estar con gente buena es lo mejor que le puede pasar a la gente buena, que a lo mejor aún no lo sabe, o menos buena, da igual. O sea, entonces, claro, este hombre, Heisenberg, tenía un talento innato, pero es que además estaba rodeado de mentes brillantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre ese periodo de formación, Heisenberg escribió una frase célebre que es: aprendí optimismo de Sommerfeld, matemáticas allí en Gotinga, no en Copenhague, sino donde estaba antes, en Gotinga, y física con Bohr, ¿no? O sea, se ve que, bueno, eso tiene que haber sido un privilegio. Muy bien, nos vamos ya al 26. Aquí en el 26 pasa una cosa muy curiosa. Resulta que Heisenberg, Born y Jordan, digamos, se pusieron a intentar ver cómo podían sacar matemáticas de los hechos experimentales de la mecánica cuántica. Es decir, se estaban viendo cosas muy raras, se estaba viendo que Newton ya no podía contemplarse como una teoría válida, pero también estaba pasando que se tenían datos experimentales. Se sabía, por ejemplo, las líneas aunque no sepamos lo que es, da igual, pero las líneas, el espectro del hidrógeno. Se sabía experimentalmente, y además que había un señor que se dedicó a catalogar y hacer una fórmula que describía las líneas del hidrógeno, que se llama la serie de Balmer. Pero bueno, da igual. La cuestión es que se tenían datos experimentales que mostraban que las teorías clásicas no funcionaban. Entonces, todos los físicos que se dedicaban a este campo, lo que intentaban era, mirando cómo se comportaba la naturaleza, encontrar fórmulas o leyes matemáticas que intentaran explicar, o postulados,
que intentaran explicar esos datos experimentales. Es como una especie de juego de ajedrez. Es como observar una partida de ajedrez y al final decir, ah, vale, el alfil solo se mueve por diagonales. Eso sería extraer la regla, ¿no? Pues estaban observando una partida de ajedrez muy complicada y cada uno lo intentaba como podía. Y resulta que lo curioso que pasó en 1926 es algo que no sé si ha pasado en otras veces, a lo mejor habría que remontar a Newton y Leibniz, que se inventaron la misma historia pero de formas diferentes, pero no sé si ha pasado alguna vez más, no sé si Josep lo sabes, que ha pasado que dos equipos o dos físicos o lo que sea, o dos equipos de investigación han postulado o inventado dos teorías completamente diferentes que hacen las mismas predicciones. Y además se insultaban entre ellos. Esto no sé, pero esto pasaba. Pues esto pasó en el 26, porque Heisenberg, junto con sus colegas, inventaron lo que llamaron la mecánica matricial. Una serie de reglas que predecían con bastante potencia todos los datos experimentales. Esto, en teoría, es bueno. Lo que pasa... exacto, y antes de deciros el problema. En esa mecánica matricial resulta que aparece por primera vez esta fórmula, PQ menos QP igual a H 2pi por la identidad. Bueno, si los que saben cuántica ya saben a qué me refiero seguramente, y los que no, lo tenemos que ver como que es la primera vez que la posición, que es como la Q, y el momento, que es la P, que es como la velocidad, la posición y la velocidad si queréis, Q es, insisto, posición y P es velocidad, pues es la primera vez que la velocidad por la posición menos lo mismo, pero al revés, no da 0. O sea, esto es como decir que 2 por 3 menos 3 por 2 no da 0. ¿Vale? O sea, un par de números multiplicados tiene que dar lo mismo, ya sabéis, ¿no? La propiedad conmutativa de la multiplicación. Pues resulta que con la teoría matricial, para que cuadrara con los experimentos, tenía que cumplir esto. Y esto se lanzó a todo el mundo en 1926. Claro, la gente ya podía entender de alguna manera que esto fuera así porque cuadraban los experimentos, ¿no? Pero claro, fue la primera vez que pasó esto y la verdad es que fue una cosa arrolladora, ¿no? Esto está muy bien, pero de lo que quería hablar, aparte de lo que voy a decir ahora, es que resulta que esto se lo inventó Heisenberg con sus colegas, pero resulta que uno de los colegas le había dicho, hey, tío, Heisenberg, esto que estás haciendo, estas fórmulas, esta historia, es como matrices, como multiplicar matrices. Y Heisenberg pues dijo esta frase, que él no tenía ni idea de lo que eran las matrices. Las matrices, para que os hagáis una idea, supongo que ya lo sabéis, pero por si no lo sabéis, lo digo, las matrices es algo que se estudia, creo que en segundo de bachillerato, en primero de carrera, es algo normal, muy conocido por todo el mundo ahora, y muy conocido por los matemáticos en aquella época, pero desconocido totalmente o casi totalmente por los físicos. Y entonces fue uno de ellos, creo que fue Jordan, me parece que fue, o Born, ahora no recuerdo, el que le dijo, esto que tú acabas de hacer aquí con la mecánica matricial y esta teoría se explica como matrices, o sea, estás haciendo una teoría matricial. Y cuentan eso, ¿no? Que él no tenía ni idea de Heisenberg, todo el mundo le hablaba de matrices, le paraban por el pasillo, hostia, muy bien esto de las matrices. Sí, pero no tengo ni idea de lo que son las matrices. Coño, es lo que has hecho tú. Ya, ¿no? Bueno, como curiosidades, ¿no? Muy bien todo. Pero en ese mismo año llega Schrödinger, el señor de los gatos, ¿no? Este señor, en 1926, propuso la ecuación de Schrödinger, su famosísima ecuación que sigue vigente si estamos hablando de movimientos no relativistas, o sea, a bajas velocidades, cuando no pasan cosas raras, no hay agujero negro cerca, cuando todo es no relativista, su ecuación es la que manda, la ecuación de Schrödinger. Y esta ecuación predecía los mismos datos que la mecánica matricial de Heisenberg. Ocurría más o menos al mismo tiempo, creo que con una variación de unos 3 meses. Y entonces, claro, resulta que su método era de ecuaciones diferenciales, que pueden ser más difíciles o menos difíciles para los alumnos, pero para ellos, para los físicos de aquella época, trabajar con ecuaciones diferenciales era lo normal. Lo que uno decía, menos mal, es una ecuación diferencial, ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales, las entendemos, bien. Pero todos los físicos decían, ¿pero qué es esto que dice Heisenberg de las matrices o mecánica matricial? ¿Esto qué es? No puede ser que la naturaleza se comporte con matrices, ¿qué es esto? Entonces había una especie como de lucha para decir una de las dos tiene que estar mal, pero todos
sabían que daban las mismas predicciones. Luego había que resolverlo, ¿no? Claro, entonces el asunto es lo que digo. ¿Lo que propusieron Heisenberg, Jordan y Born era lo mismo que lo que propuso Schrödinger? Esa era la pregunta. A pesar de que dan las mismas predicciones. Entonces aquí os dejo que leáis esta famosa frase que dijo Heisenberg a vuestro amigo Pauli. Es decir, por esta frase ya se ve que no había amor entre ellos, ¿vale? O sea, se tenían como una especie de odio entre ellos porque, claro, supongo que está el ego de cada uno que quiere, pues, de alguna manera llevarse el mérito, ¿no? Y descalificar al otro, ¿no? Hasta que llegó el señor Dirac, del que he hablado alguna vez aquí, y que era físico, pero también tenía una tendencia muy matemática, y dijo, chicos, no pasa nada, acabo de ver que vuestras teorías son compatibles, son partes de una misma cosa. Y entonces fue Dirac, bueno, también von Neumann, entre los dos, los que vieron y demostraron que las dos teorías eran prácticamente lo mismo, desde puntos de vista diferentes, pero era lo mismo. Se podía incorporar todo a una misma teoría. Entonces podemos decir que Dirac los casó las dos teorías, ¿vale? Por si hay una confusión, este no es Dirac, es este. ¿Vale? Entonces, ya más o menos a partir de 1930 se dieron la mano, más o menos, y ya pues podían asistir a las mismas fiestas y a los mismos bailes, y ya hubo amor entre ellos, digamos, ¿no? Porque ya estábamos todos de acuerdo, cada uno su mérito, y como final feliz tuvo un Nobel, tanto Heisenberg como Dirac como Schrödinger, o sea, todos felices. Parecía que iba a ser una vida maravillosa, pero de eso hablaremos, que cuando se tuerce un poco. Pero antes de que las cosas se tuerzan, resulta que en 1927, un año después... ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Estoy yendo muy lento? ¿Hace calor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo es que tengo calor, pero por eso digo, o es que hace calor o es que yo voy muy rápido. O las dos cosas. Es un principio de indeterminación esto también. Gracias, David. Bueno, veo que hace calor porque él se ha puesto ahora en manga corta, el organizador de todo esto. Bien, pues en 1927 salió el famosísimo artículo, bueno, prepublicación, lo que ahora se llama Archive, que es un sitio donde pones tus artículos antes de que los publique la revista a la cual has mandado, ¿no? Pues se publicó, se escribió, o sea, Heisenberg escribió este artículo, que si alguien sabe alemán, ¿alguien sabe alemán de aquí? ¿Alguien es capaz de leer el Über den esto de aquí? Fantástico, es que quería saber cómo se pronuncia esto, de verdad, pues gracias. Y bueno, la traducción así, bueno, algo así como el contenido cuántico teórico de la cinemática y la mecánica de la mecánica cuántica, ¿no? Es decir, era un título como diciendo, yo no sé lo que he descubierto aquí, he descubierto algo, un cierto aspecto que voy a compartir con vosotros que creo que es relevante, que es el principio de incertidumbre, que no voy a hablar ahora porque hablaré largo y tendido, demostrando también vuestra valentía para quedaros aquí, ¿vale? Eso hablaré después del principio de incertidumbre. Lo que sí que os digo es que esto le valió un premio Nobel. Y cuentan que este papel, digamos, que aún no se había publicado, pues se lo dio a Born, y Born se lo dio a un tal Pauling, que era una persona bastante, digamos, con reconocimiento y que pues, le pueden creer, ¿no? Hey, mira lo que ha hecho este y el otro, ¿no? Bueno, y aquí, curiosamente, está la nota en papel de, hey, que me la ha dado el Born, ¿no? En fin. Detalles, son cosas históricas que son curiosas. Pues esto ocurrió el 23 de marzo de 1927, o sea que 90 años, ¿no? Casi, más o menos. Y, como decía, pues todos felices, todos nos llevamos bien, premio Nobel y tal. Claro, cuando en el 32 él tendría, creo que 31 años o algo así, unos 30 años, vives de lo que quieres, estás en la universidad, tienes un sueldo, acabas de ganar el premio Nobel, eres un hombre importante porque resulta que has entendido una parte de la naturaleza por primera vez antes que ningún ser humano. ¿Qué podía ir mal, no? Esto es lo que fue un poco mal. O sea, si no me equivoco,
Yo no soy ningún experto, ni muchísimo menos en la Segunda Guerra Mundial, pero me parece que fue en el 39, fue del 39 al 45 cuando realmente explotó el asunto, pero antes de que explotara, cuando ya Hitler estaba por ahí, digamos, asomando la nariz, empezaron a pasar cosas. Y entonces esas cosas, claro, a Heisenberg le afectaron, porque él es alemán, era alemán. Y entonces en 1934 empieza ya, sí que hace calor, ¿no? No sé, ¿qué podríamos hacer? No, pero ¿por qué hace calor? No lo entiendo. Ah, mira, aquí. Aquí va a haber una fuente de frío fantástica. Llegará pronto. Pues nada, en 1934 ya, no lo sé, no me ha dado tiempo de mirar si en este momento ya estaba Hitler en el poder, pero me imagino que sí, porque si pone aquí que Planck, Laue y otros o sea, digamos que no firman un manifiesto a favor de Hitler y de tener lealtad y tal, significa que las cosas se estaban poniendo muy feas ya por aquí, ¿no? En el 35 resulta que dos nombres clave de la física cuántica, como son Lennard y Stark, no sé si tú te acuerdas, Josep, pero estos los hemos visto en el efecto Stark, ¿no? Y en el potencial de Lennard. O sea, estos nombres, yo como físico lo he visto por primera vez en mi vida en un libro. Lennard Jones, ¿no? Exacto. Pues fíjate qué cabrones es esta gente, con todo respeto. Porque estos dos tíos que habían hecho una cosa muy interesante, que uno, el Stark, creo que era cómo se desdobla la línea del espectro, si hay un campo eléctrico, me parece que era, bueno, que sale en los libros y que además tiene un nombre bonito, Stark, ¿no? Pues resulta que este y el Lennard, dos físicos, pues hicieron una campaña en contra de Heisenberg, digamos, ¿no? O sea, llamarle judío blanco, o sea, que no... Y es aquello que dices, ostras, ni siquiera siendo científico, que se supone que eres una persona racional, puedes librarte en según qué casos del nazismo y de estas ideas, en fin, racistas y todo eso, ¿no? Cosa que, en fin, eso sería hablar de otras cosas. Pero bueno, ya empieza la cosa a ponerse fea. O sea, que dice que no ha podido ni disfrutar su premio Nobel. Ya se le complican las cosas a este hombre, ¿no? Entonces resulta que empezó, no lo he puesto aquí, pero empezó a ser investigado por los alemanes, porque decía, este tío, Heisenberg, seguro que estamos de acuerdo que estos tíos nos podemos fiar, ¿no? Y empezaron a hacer, bueno, presiones, a investigarlo, a buscarlo, a espiarle y tal. Y creo que la mujer de este alto cargo, Himmler, de Hitler, digamos, uno de los segundos o terceros o manos derechas, no sé, pero alguien muy importante, creo que su mujer, si no lo sé, si no me equivoco, la mujer de este conocía a él, a Heisenberg, o algo pasó de rollo familias para convencer a este que le dejara en paz a Heisenberg. Y entonces este es cuando le dijo, vale, pues te haré caso y vamos a suponer que no podemos perder a este gran hombre, un premio Nobel, y bueno, vamos a suponer que va a ser alemán y que va a estar con nosotros y la patria y todo eso, ¿no? Y en 1938, sin que Heisenberg lo supiera demasiado, pues se libró un poco. Bien. Entonces, en el 39, creo un poco antes, de que estallara la Segunda Guerra Mundial, o que Alemania entrara en la guerra, me parece. Bueno, por ahí, al borde, Heisenberg fue a Estados Unidos a hacer unas cuantas charlas y todo el mundo en Estados Unidos le decían, por favor, quédate, te pagamos tal, puedes tener una plaza en la universidad tal, no sé qué, y él rechazó todo. Lo rechazó todo porque de alguna manera se veía que se sentiría como un traidor si abandonara su patria, Alemania, y que le necesitaban a él y a todos los alemanes para solucionar las cosas, ¿no? Cosa que parece un poco extraña, ¿no? Ya digo, por eso digo lo de Heisenberg y lo de Breaking Bad, como diciendo, ¿es bueno Heisenberg o es malo? Pero... Y entonces en el 39 se formó lo que se llamaba el club estoy diciendo pinceladas, luego pues cada uno puede leer, o seguro que ya habéis leído, o en fin, aquí hay un montón de historietas muy interesantes. Pues lo que llamaron el Club del Uranio, que era, bueno, pues una comunidad, digamos, entre militares y científicos y tal, encarga a Heisenberg un informe para ver si era posible o no construir una bomba atómica, cuánto costaría y tal. Como diciendo, si aquí inventamos la bomba atómica, colonizamos todo el planeta y todo el planeta sería Alemania, supongo, ¿no? Si hubieran tenido éxito.
Y después de volver de las vacaciones en el mar, o sea, en Estados Unidos, de las conferencias, pues Heisenberg fue a Copenhague y se reunió con Bohr. Y aquí es un episodio muy importante de la historia. Tan importante es lo que pasó esta noche, cuando fue una noche concreta que fueron a cenar Bohr, sus mujeres y tal. Cuentan, digamos, que en esa cena salieron a pasear. Eso es una versión. La otra versión es que se quedaron en el despacho de Bohr. Pero la cuestión es que fue una conversación privada en la que Heisenberg le comunicó algo a Bohr, de forma que Bohr, que eran muy buenos amigos, habían colaborado y tal, se enfadó. Por eso lo he puesto aquí en rojo. O sea, el enfado de Bohr fue tan bestia, por lo que sea que hablaron, que aún se está investigando, que ya no se volvieron a hablar. Nunca más. Ni la gente, algunos investigadores piensan que Heisenberg lo que le vino a decir es: oye, ¿se puede hacer la bomba? O ¿podrías venirte a ayudarnos a hacer la bomba? O no se sabe bien qué pasa. Pero supongo que Bohr vio algo no muy bonito, digamos, en Heisenberg, algo que no se esperaba. Pero es un misterio, y de hecho hay un drama, una obra teatral, creo que está grabada y creo que está en YouTube, que yo aún no he visto, que se llama Copenhague, y que describe, y que ha tenido premios, que describe o intenta describir puntos claves de lo que pasó aquella noche. En fin, la cuestión es que ya no se volvieron a ver, y Bohr, después de esto, fue a Estados Unidos, a la zona donde estaba el proyecto Manhattan, donde estaban haciendo los americanos la bomba, y vino a decir: hey, daos prisa, que esta gente está intentando hacer una bomba, o sea, que esto se acaba, ¿eh? Y entonces es donde ya hubo más presión y tal. Y a partir del 42, es lo que digo, que seguramente el guionista de Breaking Bad dijo: le voy a llamar Heisenberg. Porque en 1942 se sabe, por datos, que a veces decía que sí, que era muy fácil conseguir la bomba atómica, que sí, que lo iba a hacer, que tal, que hay que apoyar la causa. Pero en otras conversaciones con otra gente decía no, que era muy difícil y tal, no, esto no puede ser. O sea, entonces no se sabe bien qué Heisenberg, saber cuál es el real, digamos, ¿no? Entonces todo esto, digamos, lo digo así en plan muy pinceladas, pero es un capítulo importante y que para los historiadores pues aún siguen disfrutando, intentando averiguar de qué iba Heisenberg, ¿no? Y en el 44, como no puede ser de otra manera, los americanos pues querían matar a la peña que estorba, digamos, ¿no? Y entonces los americanos decían: hey, si Heisenberg está a cargo de la bomba atómica, y la bomba atómica, si la consiguen, nos destroza a todos, hay que matar a este hombre. Y entonces cogieron a uno de sus espías, que hablaba alemán perfectamente y tenía un acento fantástico. Dijo: bueno, pues hazte pasar por un físico, ve a una de sus charlas, y si descubres que efectivamente la cosa se pone fea y que están muy avanzados, por favor, coge la pistola y allí mismo le matas. Esa era una especie como ser un islamista, pero de ahí. Esto parece ser que está documentado. O sea, lo digo ahora de memoria, pero parece ser que está bastante comprobado, ¿no? Y entonces, efectivamente, fue allí. Claro, él no se podía imaginar que había una persona, bueno, o a lo mejor se lo imaginó. Es que estas son las cosas que interesan a los historiadores, ¿no? La cuestión es que ocurrió, está documentado, que ese hombre, el espía, fue para allá, se sentó junto con todos. Heisenberg estuvo hablando de física y tal, y por las razones que sea, no habló de la bomba atómica y solo habló de problemas concretos de la física, y bueno, o sea, una charla, digamos, universitaria y normal, y no de bomba atómica. Y entonces el investigador, el investigador no, el que se hacía pasar por investigador, tomó la decisión de no hacer nada. Y luego se ha visto que tomó la decisión acertada, porque Heisenberg al final no construyó la bomba atómica y estaba muy lejos de hacerlo. O sea, que hubiera sido una muerte sin sentido, bueno, como todas las muertes, pero esta mucho más, ¿no? O sea que no lo sé si Heisenberg sabía que estuvo a punto de morir en una de sus charlas. Como por ejemplo yo ahora. Puede salir alguien y decir: ¿cómo que? Podría ser, ¿no? Bueno, pues estaría grabado, ¿eh? Pues eso. Entonces, bueno, después de ya
toda la historia que ya sabéis, que, en fin, que en el proyecto Manhattan pues construyeron la bomba, que fuera más... Ah, un inciso. Lo de Heisenberg, o sea, dicen, esto es el otro punto, dicen que no consiguió lo de la bomba atómica porque a propósito se hizo el tonto o no dio pistas de cómo hacerlo. Lo digo porque cuando luego se acabó la guerra y le metieron a él y a unos cuantos en un sitio de una campiña en Inglaterra, unos cuantos días para retenerlos y con micros grabar todo eso, sus conversaciones para ver si sabían hacer bombas o no, a ver qué hacían con ellos, ¿no? Se dieron cuenta de que no sabían hacerlo, pero cuando Estados Unidos lanzó la bomba atómica y se enteraron por la radio, Heisenberg en ese sitio de Inglaterra, que estaba encerrado con ellos, pues reunió a todos y les dijo, hey, mira, creo que sí, que es posible que haya pasado esto, porque tal, y le enseñó unos cálculos que corroboraban que sí que lo sabía hacer. Sabía poder calcular la masa crítica y unos problemas que había tenido. Por lo tanto, está ese misterio. ¿Fue Heisenberg, digamos, bueno y no hizo nada para que no se montara la de San Quintín? ¿O es que de repente... O sea, es que es el misterio que envuelve a Heisenberg. ¿Es bueno o es malo? En fin, pasado toda la Segunda Guerra Mundial y ya dejado libre y comprobado que no iba a hacer daño a nadie y todas esas cosas, pues lo que hizo Heisenberg, pues supongo que es disfrutar de su vida, dedicándose a las partículas elementales, al núcleo atómico, a la hidrodinámica, recordando sus viejos tiempos de la tesis, los rayos cósmicos y estas cosas. Y entonces pues resulta que cuando llegó 1976, el hombre dijo, bueno, pues ya está, ya me voy a descansar y ya está, y se acabó la historia, digamos, ¿no? Pongo esto porque de alguna manera, siempre que pienso en los físicos, pienso también en la muerte. O sea, pienso mucho en la muerte, que, hostia, tenemos que tenerla bien clara, y por eso pongo aquí una foto bien grande, para saber que todos vamos a morir y que tenemos que aprovechar el día a día como se pueda. Pero esto es otra historia.